Es psicóloga del trabajo, consultora en negocios, marketing, nuevas tecnologías, speaker internacional, la he visto, en redes sociales es muy bueno, y creadora hace 15 años de un método que ayuda a las personas y a las empresas a encontrar soluciones para trabajar y vivir mejor. Decime cómo. Aquí estamos. Te tenemos acá, dijimos con Ramón, decinos cómo hacemos para vivir mejor en un contexto de constante cambio, donde el mango muchas veces no alcanza, donde la gente se ha acostumbrado a tener más de un trabajo no como excepción, sino como regla. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo principal es poder trabajar en uno, ¿no? Y poder diferenciar cuáles son las cosas que me gustan, cuál es mi vocación, cuál es mi ocupación, poder pensar si hay cosas que tienen que ver con temáticas que no se resuelven en la vida personal y se empiezan a colar en nuestros trabajos. Y ahí empezamos a sintomatizar y nos pasan cosas. Yo recibo un montón de gente diariamente que en realidad no tiene un problema de trabajo, tiene un problema que está más relacionado a algo del orden de lo personal, algo emocional no resuelto, a un mandato, a una creencia limitante. Entonces, eso viene en formato de tengo miedo a hablar en público, no sé cómo resolver temas con mi jefe, no puedo liderar a mis equipos, no puedo presentar un informe, no vendo mi trabajo. Ahora, Analía, es cierto también que el mercado laboral argentino se ha puesto exigente, ¿sí? Exigente porque hay menos oferta laboral, por lo menos en el sector privado, y ha cambiado mucho de la mano de la tecnología. ¿Cómo tenemos que transitar los cambios para que la gente pueda hacer un poquito más versátil? Bueno, bien. Por un lado, cuando ya trabajaste estos temas que son del orden del yo integral, ¿no? Los que tienen que ver con... ¿Cómo te das cuenta? Y te das cuenta porque tiene que ver con una arista diferente, por ejemplo, un problema que tenga que ver con tu familia, con tu cuerpo, con tu espiritualidad, con otro tema que está desbalanceándose y vos estás desbalanceado. Entonces, sintomatizás y expresas en el escenario de trabajo. Pero cuando vos te das cuenta que finalmente eso lo podés correr y lo podés trabajar, no sé, en psicología clínica o en algún otro ámbito, y te das cuenta que es un tema de rol, ahí podés trabajar en una reinvención, en un reskilling que se llama, ¿no? Que significa como poder hacer un reciclaje profesional, poder pensar qué es lo que te gusta, para qué, digamos, viniste acá, cuál es tu misión tanto de vida como laboral, y que puedas entender en qué tareas vos estás fluyendo y armar como un nuevo perfil. Por eso hay que entender cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son las competencias en las que te destacás y empezar a machear con las necesidades del mercado. Porque el mercado cada vez está más exigente y ahora, como sabés, con esta vuelta nueva o esta venida de la inteligencia artificial hace que tengamos que repensar nuestros perfiles laborales e ir hacia lugares que podamos competir con... Bueno, estos nuevos formatos. Por ejemplo, empezar a pensar en la empatía, la creatividad. Acá las ideas van a ser mucho más valoradas que antes. Las personas que puedan trabajar en mejorar sus liderazgos, la comunicación efectiva. Bueno, lo que se llaman las competencias llave, estas que te van a abrir las puertas a este nuevo mundo que ya está acá y que está cambiando muy rápidamente. Sí, obviamente. Y, a ver... Quiero preguntarte un poco esto que decís vos, empezar a pulir y darse cuenta cómo uno tiene que hacer un equilibrio. Vuelvo a lo que vivimos muchos argentinos. En el equilibrio, ¿cuántas horas hay que trabajar óptimo? ¿Cómo es una vida equilibrada? A ver cuántos acá tenemos una vida equilibrada. Bueno, Levante la mano. ¿Cómo es la vida equilibrada? No hay una receta específica porque el equilibrio es de cada uno. Lo que sí hay que tener como estrategias. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo trabajar 12 horas, pero 12 horas, ¿cuánto tiempo? Es, bueno, quiero comprar determinadas cosas o quiero ascender a tal puesto. O me gustaría enterarme cómo hacer este cambio o profundizar en algo particular. Entonces ahí vos armás una estrategia y decís, bueno, ¿qué recursos propios tengo que poner a la orden de ese objetivo? Pero el problema es cuando no te das cuenta y vivís automatizado, en piloto automático, estás ahí como dando vueltas un día y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, y la rutina, y los chicos, y el trabajo, y se te va la vida, ¿no? Y no estás pensando realmente en tu foco. Entonces ahí es donde se producen estos desbalances que muchas veces terminan en enfermedades, porque están ligados a estas tendencias psíquicas que cada uno tiene. Si vos, no sé, sos más ansiosa y yo soy más depresiva, ¿no? O tenemos tendencias, aunque sea
un poquito en esa línea. Todos tenemos tendencias, claro. Todos tenemos una tendencia específica. Entonces, vamos a atender cuando el contexto se desbalancea, cuando yo no tengo claro lo que quiero y hacia dónde voy, cuando la rutina me come, cuando además de todo eso, después dormís mal, comes mal, no tenés como las otras aristas de este yo 360 ordenadas. Entonces empieza a dispararse, es como un caño a presión y empieza a dispararse. Las personas que vienen a mí vienen con ese agujerito del caño que viene más por el lado del trabajo, ¿no? Y en realidad hay que ir como... Es como... Desgranando. Nosotros decimos que hacemos alquimia laboral. Porque vamos ahí tratando de pulir, pero en realidad la respuesta siempre está en uno, porque uno es su propia piedra preciosa. Claro. ¿Y cómo lidiamos con la inestabilidad y la incertidumbre? Bueno, hay que entender que... Porque ahí aparece el miedo, la vulnerabilidad. El querer controlar algo que no sabemos qué va a pasar. Digo, es un país en donde no sabemos qué va a pasar mañana, es verdad. Pero además los contextos de las empresas están ofreciendo eso, ¿no? Mucha inestabilidad laboral. Sí, en realidad, más que por el país, es que el futuro todavía no llegó y el pasado ya no está. Entonces hay que trabajar en tu hoy, todo el tiempo en tu hoy. Entonces, empezar a entender qué competencias tenés ahora, cuáles son tus posibilidades y qué caminos reales tenés para poder evaluar cuál es el paso siguiente, pero sin olvidarte de vos. Porque si no te enfermas, realmente la gente enferma. Y por ahí mirar al trabajo nada más y decir, no, porque no me dieron, no, porque no pasó. No es por ahí. O sea, vos mismo podés tratar de reelegir dónde estás trabajando. Después, cuando vamos a sectores más vulnerables, eso es más difícil porque, como la pirámide de Maslow dice... Las necesidades. Necesidades básicas. Que cada vez son más. Ahora, ¿no? Carlitos, dale. Licenciada, estaba escuchándola muy atentamente. Se podrían, dividir los públicos. Estaba mirando la computadora y el trabajo y el home day. ¿Esto ha liberado más o ha esclavizado más al ser humano? Bueno, depende del nicho, depende de la organización y depende cómo cada uno aprendió a tener herramientas de organización, ¿no? O sea, básicamente hay empresas o organizaciones que han hecho como de ese trabajo en casa una forma de explotación también, ¿no? En otros casos, en otros contextos, también les brindan como... Porque si te llenan de reuniones, si te ponen una reunión cada 2 minutos, claro, o estás al fin de cuentas fue peor. Estás a tiro todo el día. Fue peor, ¿no? ¿no? Pero para algunos casos. Otros casos han encontrado la manera de utilizar herramientas que permiten organizar el trabajo. También se ocuparon de darles contención emocional, de coachearlos, de darles capacitaciones de cómo organizar el tiempo. Pero bueno, también tiene que ver con el líder, tiene que ver con la cultura organizacional, pero siempre partimos de uno, ¿no? Partimos de lo que yo puedo hacer por mí y en todo caso, si tengo la posibilidad de reelegir donde estoy, a veces esto que se convierte en una jaula de oro. Claro. ¿no? Porque básicamente hay organizaciones que te tienen al palo. Estás haciendo, pero te pagan muy bien, muchos beneficios, etcétera. Entonces la gente se queda por miedo. Y más cuando hay contextos como este, que aparece un robot y te quieren correr reemplazar. Claro. Entonces, peor. Muchas gracias, Analía. La verdad, tendríamos que traer todos los viernes para que nos vayas dando consejos y tips. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos información.